Bien, señores, les cuento que la tengo acá en el estudio y le doy la bienvenida a la doctora Samantha Roxana Lagruta. Muy bienvenida Buen día a y todos. buenos días. Bueno, les cuento la presencia de ella aquí en la mañana de Líder Noticias. Va a comenzar con una columna que se llama Abogados en Llama. Ella es abogada recibida en la UBA, especialista en temas de violencia de género. Por otro lado, también derecho penal de menores o juvenil, derecho de familia, laboral y derecho también del consumidor, que ya venimos con una columna Sí, los jueves. exactamente con Ganino, el doctor Ganino, hace ya una semana. Bueno, nos va a hablar de todos estos temas que realmente son No importantes. No, por supuesto, a lo largo de las columnas que va a venir desarrollando todas las semanas cuando venga aquí al programa, ¿no? Ahora sí, bueno, Eso bienvenida sí. y muy buenos días. Bueno, muchas gracias. La verdad muy contenta de poder compartir con los oyentes un poquito de lo que sé y de lo que también me pueden hacer llegar mediante todas las vías de comunicación, inquietudes, etcétera. Sobre todo el tema quiero explicar primero, antes de adentrarme en lo que es violencia de género, que es lo que iba a hablar un poquito hoy, que hace poquito se conmemoró el día generalmente de la no violencia, la semana pasada para ser exactos. Quería adentrarme en por qué Abogados en Llamas. El tema es porque hoy en día los abogados, que somos un mal necesario para mucha gente y estamos vistos como medios diablos y medios, nos dicen los cuervos, los ñoquis, nos dicen tantos nombres, pero la realidad es que, como yo digo, somos un mal necesario. Siempre alguno necesita un abogado. Y Abogados en Llamas porque estamos teniendo legislación totalmente distinta a la que veníamos manejando. Todo el tiempo nos están cambiando mucho el tema de las leyes, sobre todo con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, que fue a partir de la ley 26994, derogatoria del anterior Código Civil y del anterior Código Comercial. Lo voy a explicar un poquito. El Código Civil era por un lado, que era el que todos conocíamos del señor Vélez Arfiel, y por el otro lado teníamos el Código Comercial, que ya estaba un poco en desuso para muchos, y para muchos otros no. Entonces ahí se presentó toda una discusión de unirlo en un solo libro. Bueno, y este libro, que es el nuevo Código Civil y Comercial, tiene todo al que toda la vida hizo el Código Civil de Vélez Arfiel, desordenado para nuestro gusto, que en realidad uno después lo va tomando como que es al revés. En realidad ahora está ordenado, como lo han puesto en los títulos, en los distintos temas, y antes se veía de otra forma. Lo que pasa es que yo tengo 9, 10 años de recibida, pero estamos hablando de gente que yo veía en los cursos, que iba a ser de 20 años, 30 años de carrera, que estaban de vuelta entrando en la carrera. O sea, y no les entraba en la cabeza tanta modificación, porque fue un código que en muchos temas modificó bastante, erradicó algunas cosas, agregó otras, algunas para bien, otras para mal, sintetizando lo único que yo creo que está mal de este código es que no se nos dio tanto tiempo para internalizarlo. Los cursos todavía no tienen mucho sostén. Cuando uno va a un curso, lo único que está escuchando generalmente es opiniones de los que nos están dando el código o los que nos están explicando los temas, que nos dicen la interna de cuando se sancionó este código, porque estuvieron en ese momento en los distintos institutos donde se sancionaba, pero no nos dan mucha más respuesta porque realmente no la tienen, porque todavía está muy nuevo y se está poniendo en práctica. Claro. No hay jurisprudencia, todavía no hay doctrina, y la jurisprudencia que hay, la verdad yo mucha atención no le prestaría aún, porque no pueden sacar jurisprudencia de algo que todavía no se había puesto en práctica, cuando había ya muchas provincias que tenían jurisprudencia acerca de casos que todavía no estaba sancionado el código, o sea, y ya estaban dando fallos sobre eso. Entonces por eso es un poco Abogados en Llamas, ¿no? Porque estamos en una situación, también se quiere reformar el Código Penal, también se va a intentar reformar, o está en el Congreso un proyecto para el procesal penal. Entonces, nada, uno ya viendo esto y lo que nos cuesta del Código Civil y Comercial nuevo, si en unos meses nos reforman los otros, estaríamos en muchos problemas. Y está bueno que lo explique para que el común de la gente, digamos, entienda que al abogado no le es tan fácil tampoco.
porque uno tiene que lidiar con estas leyes nuevas para poder salvaguardar los derechos de la gente que nos viene a ver y además a veces lidiar con esta mala fama que nos hace la gente o que nos tiene un poco ahí. Sí, ayuda un poquito con el tema para que la gente comprenda. Hablaste de jurisprudencia y doctrina. Jurisprudencia sería cuando un juez sienta precedente sobre alguno de los puntos de tal cual. En un juicio X, por ejemplo, no sé, Rodríguez contra Pepsi, se dictó una sentencia y esa sentencia seguramente va a servir de ejemplo para muchos otros casos similares. Todavía sobre lo que es el nuevo Código Civil no hay sentado precedente. Hay muy poco y yo todavía no le apostaría muchas fichas a lo poco que hay porque es muy nuevo. Todavía hay jueces que ni siquiera toman decisión en cómo fallar, porque hay una cuestión de la temporalidad también de la ley, o sea, la ley en el tiempo. Si se va a fallar un juicio que empezó hace 2 años, hoy cómo se va a tratar, a partir del nuevo código o se va a seguir tratando como venía hasta ahora con el viejo. El principio que a todos nos explicaron en la facultad cuando hacíamos abogacía era la irretroactividad de la ley, o sea, yo no podía, si el juicio empezó en el 2009, hoy no le puedo aplicar la ley nueva, tiene que seguir con la ley del 2009. El tema es que hay un artículo en este nuevo código, el artículo 7, que habla de que ahora se debería aplicar el nuevo código. Claro, yo digo, no me imagino que están los abogados de la nueva generación, que son los recibidos no hace tanto, y después tenés los más antiguos que por ahí tienen 30, 40 años de carrera. Digo, debe haber una división entre los conservadores que se quedaron con el código de Bleserfil, que por ahí están usando eso todavía, y después los que están con lo último, el nuevo Código Civil. Tal cual. Digo, me parece que debe haber una división ahí, ¿no? Hay una división en aplicar, total. Digo, los conservadores y los que están utilizando. ¿Cuál uso? Porque después hay una disyuntiva también. Yo creo que hay que tener el código todo el tiempo cerca, porque hasta han cambiado, en temas como familia, por ejemplo, han cambiado los nombres. Ya no es tenencia, ya no es alimentos, responsabilidad parental, ya no es régimen de visita, ya tienen todo otro nombre, que bueno, el nombre es una denominación nada más, se aprende con el tiempo, pero el tema es que, yo te vuelvo a repetir, a la gente que viene de hace 30 años de carrera, le cuesta mucho, porque es volver a cero prácticamente, volver a estudiar. Mi consejo, por ahí no tan joven y no tan grande, y en la profesión tampoco de hace tanta data o larga data, yo lo que diría es que tengan siempre el código a mano, que apliquen los conocimientos que ya tienen, tratando de ayornarlo con este nuevo código, ¿sí? Buscándole la vuelta, si no me gusta este artículo como quedó en el nuevo, tratando de buscar cómo puedo encauzarlo con el viejo también, porque creo que eso va a nutrir también a los jueces para después hacer sus sentencias. Buenísimo. Bien, entonces nos ibas a hablar de lo que es la violencia de género. Sí. Bueno, nada, a ver, nosotros, a mí cuando hablo de este tema me gusta ser muy sensible en esto y no me gusta hablar demasiado ni de nombre de leyes, ni de nada por el estilo, porque generalmente cuando me tocó dar charlas, el público quería saber cómo hace cuando tiene una situación en su casa o de alguna persona conocida que está viviendo violencia. Lo primero es explicar que la violencia no es solo física, que creo que hay mucha más violencia psicológica, por ejemplo, que física. La violencia de género va también para los hombres, o sea, yo sé que en el mismo nombre de la ley se habla de la mujer solamente, pero el hombre también, y yo he tenido casos de hombres que han sido víctimas de violencia física, y no estoy hablando solo psicológica, física, que es raro, y que encima es muy vergonzoso por ahí para un hombre, para una mujer ni hablar, pero es como que está tan común ver que a una mujer, lamentablemente es común, ha sido golpeada, ha sido maltratada, por ahí ves a un hombre y en la comisaría llega a aparecer y se le ríen todos, que es una vergüenza también. Y ahí quiero llegar al tema de la comisaría. Cuando uno tiene un problema de este estilo, acude ¿a dónde? A la comisaría, con golpes, con amenazas, con cualquier tipo de violencia, acude a la comisaría. ¿Y qué pasa? En la comisaría, generalmente, no en las de la mujer, sino en las habituales, no les toman la denuncia. A veces van mujeres totalmente golpeadas,
con sangre, o sea, en un estado realmente calamitoso, y el oficial a cargo no le toma la denuncia, la manda a otra comisaría especialista, que por ahí en la zona no hay y se tiene que ir a cruzar no sé cuántas cuadras o cuántos distritos para lograr que alguien le tome una denuncia. Y por ahí llega a ese lugar y le dicen, no, pero no corresponde, porque vos vivís en tal lugar, vos tenés... Y así va esta señora, o señor puede ser, tratando de que alguien escuche lo que le está pasando y le dé algún tipo de contención. Por suerte acá en San Martín, como en algunos otros lugares, no así en 3 de febrero, por ejemplo, que es donde me ha tocado dar varias charlas, y me he enterado que no hay. Hay organismos y hay inclusive una casa que alberga mujeres, y hasta con los niños a veces, que están en víctimas de esta situación. Porque, ¿qué pasa? Yo voy a denunciar, por ejemplo, que mi marido me golpeó, y yo después tengo que volver a mi casa. Y cuando el oficial le vaya a llevar la cédula policial, mi marido me va a matar de vuelta a palos, hablando mal y pronto. Entonces, de esta manera, esas mujeres van a esa casa, se albergan durante un tiempo donde el proceso mínimo o las medidas de restricción para que no se pueda acercar esta persona a esa víctima se vayan dando. Porque lamentablemente todos sabemos que los plazos y los tiempos de la justicia no son siempre los correctos, y por más que haya una situación de urgencia, muchas veces las medidas no se toman de manera urgente. Con respecto al tema de la denuncia, la mujer va a una comisaría común, no a la comisaría de la mujer porque no la tiene cerca, o tiene que viajar un montón. No, y hay distritos que no hay. Hay partidos de la provincia que no tienen de la mujer todavía. Digo, ¿la comisaría tiene la obligación de tomar la denuncia? Todas las comisarías tienen la obligación. No obligación. puede negarse a tomar la denuncia. A ver, esto de que no pueden tomar la denuncia es un mito. A ver, las comisarías están para eso, están para tomar denuncias. Esto es así. Yo a veces como abogada, cuando veo una situación así y no puedo acompañar a la persona, porque estoy en otra actividad, lo que hago es mandarlas a las fiscalías de turno. Pero eso es medio imposible si te pasa a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Claro. Entonces, en las UFI le dicen que son las fiscalías de turno, ahí sí las toman sí o sí, generalmente no las rechazan. Y es más, tienen otro tipo de trato. Pero las comisarías deben 100% tomar esas denuncias. Así haya una comisaría de la mujer cerca o no la haya, con más importancia todavía tendrían que tomarla. Sí, sin duda. Es más, yo sé que en esa situación la gente está muy sensible, muy vulnerable y realmente se va porque no quiere discutir con nadie, porque necesita ayuda. Pero la realidad es que si no estuvieran en una situación de ese estilo o tienen al lado a alguien que los pueda ayudar, algún familiar, vecino, amigo, yo les diría que se planten ahí hasta que no les tomen la denuncia, no se muevan, porque esa es la realidad. El oficial a cargo en esa comisaría tiene que tomar la denuncia, de inmediato. Bien, arrancamos el programa definiendo lo que es la violencia de género, ¿no? Porque por ahí hay como el mito de que simplemente la violencia de género se reduce a la violencia contra la mujer, ¿no? Y acá entra el hombre, entran los niños, los ancianos, entra todo el mundo, digamos, todas las personas de diferente sexo y edad. Sí, entra todo, y es más, como yo te decía antes de adentrarnos en lo que era el programa, la violencia de género también viene de otros delitos o de otras situaciones de violencia, y a su vez también culmina con otras situaciones aún peores muchas veces. La violencia de género hoy está más en el ámbito doméstico, hablando, parejas, novios, familiares, pero está desde hace mucho instaurada en otros ámbitos, en el ámbito laboral, está en el ámbito social, porque muchas veces lo que es llamado bullying, por ejemplo, deriva un poco de lo que es violencia también, y hoy está un poco más en auge, pero muchas veces, a ver, esto es un círculo vicioso. La persona que fue víctima de violencia de chico, sea con golpes, sea con maltrato, amenazas, o vio la violencia en donde vivía, generalmente cuando crece es víctima o victimario, ¿sí? De ese tipo de situaciones. Pero es un ABC. Generalmente pasa en un 100% de casos que sufrieron este tipo de situaciones de chicos en el ambiente, o ellos fueron víctimas de eso, o su alrededor era así,
de grande el 80% terminan sin quererlo, porque es como una cuestión inconsciente en una situación así, o ellos victimarios o ellos víctima. Entonces es muy importante a los niños, ¿no? Preservarlos de estas cuestiones. Lamentablemente yo también haciendo derecho penal juvenil entendí que nuestro sistema quiere muchas veces, porque no lo voy a dudar, quiere sacar a estos niños de este tipo de situaciones, pero no cuenta con muchos elementos. La realidad es que a los niños no hay muchos lugares donde albergarlos, que sean lugares propicios para una persona o un menor que está en una situación de este estilo. Generalmente los albergan por ahí con chicos que tienen problemas con drogas, con chicos que tienen problemas con familias de adictos, y no es lo mismo, para nada. Y ese es el gran problema de nuestra sociedad, que muchas veces tanto en las cárceles como en los centros de detención, como en los que llamamos orfanatos, ¿no? Mezclan a todos, y no está bien, porque ahí está el tema. Ahí es el porqué de una persona que por ahí entró con un problema menor y sale siendo un gran delincuente cuando para nada lo iba a hacer, o por ahí no estaba ni por casualidad desarrollado en la vida de ese niño, niña o adolescente. Bien, ahí tenés en la mano, arriba de acá del escritorio, la Biblia, la nueva Biblia del abogado, ¿no? El nuevo Código Civil, que tiene puntos muy interesantes. Se ha avanzado en materias de leyes que son realmente fantásticas. Pero volviendo al punto de la violencia de género, me decías antes de salir al aire que no hay mucho avance sobre esto. No, en el Código Civil. No, en el Código Civil y Comercial no. Yo creo que violencia de género debería estar tratada dentro del tema de familia, si se quisiera, ¿no? En este código o en el que sea respecto al tema civil. Es más, en un momento, y no sé si se ha llevado a cabo en algunos distritos, se había internalizado la idea de que dentro de lo que es los juzgados de familia funcionara un cuasi juzgado o un juzgado solamente de violencia de género, ¿sí? Porque el tema es que ha crecido mucho el caudal de casos en derecho de familia, o sea, en los juzgados que uno va a familia, pero más que nada por el tema de las violencias de género. Entonces, se tiene que mover todo un aparato que tiene que estar reservado a esa gente, asistentes sociales, psicólogos, etcétera, y lo mejor sería que esos juzgados solo trataran este tipo de casos, para no mezclarlos, ¿no? No mezclarlos con otros temas por ahí que no son menos importantes, pero no son tan graves, como un tema de, no sé, de régimen de visita o de alimentos, cuestiones que inclusive a veces tienen que ver con lo pecuniario, con el dinero, y no con la vida. Entonces, esa idea podría haber sido planteada en un código, podría haber sido tratada en una ley aparte, como creación de un fuero especialista en violencia dentro de lo que sea el fuero de familia. No hubiese estado mal, y creo que está como proyecto. Después voy a investigarlo bien y por ahí para la próxima se los traigo, porque en un momento estuvo casi a punto de salir, pero después, bueno, se echó para atrás. Yo sé que no hay estructura, que hay muchos ámbitos de la provincia de Buenos Aires que todavía no tienen juzgados de familia. Eran tribunales, eran 1 o 2 y no alcanza. Y por suerte en muchos lugares ya se fue armando y ya hay 6, 9 juzgados, con lo que también podemos descomprimir y podemos tratar por ahí estos casos tan graves con un poco más de soltura y con un poco más de dedicación, ¿no? Este código la verdad no trae nada de novedad sobre el tema de violencia, ni de nada, digamos, no lo menciona, ¿no? Pero bueno, sí hay una mención y sí hay una tipificación en el Código Penal, ¿sí? Se instauró más allá de la ley, ¿no?, que tenemos. Sí. Y bueno, nada, hay muchas entidades muy conocidas que tratan, y que cada sesión del Congreso llevan proyectos de ley para instaurarlo tanto en códigos como el civil, como el penal, como el procesal penal. Yo creo que en el futuro va a ser avanzado. Por ejemplo, movimientos feministas acá en la Argentina dicen que el tema de los femicidios, la violencia contra la mujer y demás, va a continuar por un tema que es una sociedad patriarcal y machista. Dice, partiendo de esa base,
digamos, tocando todas las estructuras, ¿no? Desde la comisaría, desde una comisaría donde hay hombres, desde un juzgado, etcétera, 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 y las esferas de poder, dice, va a ser muy difícil revertir el femicidio en la Argentina, o que por lo menos se reduzca. Es como que hay que trastocar todo y es un tema también cultural de fondo. ¿Vos qué pensás con respecto a eso? Yo creo que, primero, machistas, sí, obvio, es una sociedad un poco machista, pero vamos a ser realistas, la misma ley es machista, o sea, el nombre de la ley es machista, o sea, partamos de que no tendríamos que entonces haber sancionado una ley con ese nombre si queríamos hacer un cambio, porque estamos dejando fuera un grupo de personas que son los hombres. O sea, estamos diciendo, la única que puede sufrir violencia de género es la mujer, y no es así. Partamos de esa base. Ahora, yo creo que en muchos ámbitos que tratan el tema de violencia son más mujeres que hombres. Hay muchas juezas de familia que son mujeres, muchas juezas en lo penal que son mujeres, y por eso no veo, y eso no quita que sean machistas, porque las mujeres también pueden ser machistas. Ojo, no es un tema de que el hombre es machista, ¿no? De hecho, bueno, lo que digo yo de ejemplo de cómo se puso el nombre a la ley, pero me parece que no tiene que ver con eso, tiene que ver con, vos fíjate que esto no se daba tanto antes. No es que estaba oculto y no lo sabíamos y ahora es Vox Populi. No, antes no se daba, pero porque antes había un montón de cosas que no eran como hoy. Había casamientos y eran para toda la vida, con una situación en la que se trataba de manejar dentro del respeto, de una esfera de, bueno, está bien, por ahí no nos vamos, con un tema del amor, no nos vamos a amar toda la vida, pero nos vamos a respetar, nos vamos a cuidar. Y eso es muy importante. Hoy ya, si vos te sentás en un bar a ver parejas con hijos o sin hijos, vos te das cuenta que está cada uno con su celular, cada uno en sus cosas, no charlan. Muchas veces se dicen cosas que no están buenas en la misma mesa, delante de los chicos, porque yo lo he visto muchas veces. Y eso es falta de respeto. Y la base de toda esta situación, para que no haya violencia, es respeto, porque justamente el que insulta una vez está faltando el respeto al principio. El que insulta 2, 3, 4, después propicia un golpe. Y ya eso es la peor falta de respeto. Entonces, me parece que tiene que ver con lo cultural, como todo en este país, y que por eso te decía, todo se mezcla con todo. Todo se mezcla con lo delictual juvenil, con los chicos que están naciendo en familias en donde no hay respeto, en donde hay robo, en donde hay drogas, en donde hay todo el tipo de delito que se te ocurra. Entonces, va desde ahí, me parece. Va desde lo cultural y desde mucha gente sin poderse instruir, sin poder avanzar, ¿sí? Sin poder asistir a un colegio, a la educación, que hoy la verdad... Claro, yo de estas cosas siempre me pregunto el porqué y si podemos encontrar la raíz de la cuestión, ¿no? Que pueden ser muchas, desde las nuevas tecnologías, el celular que te lleva al ostracismo, pero pasa en todos lados, y en todas las familias, y en los grupos, y en todos los grupos sociales, Sí. de la familia, los amigos, ámbito laboral, etcétera. Sí. En un grupo vas a ver dos hablando y 5 con el celular. Sí. Y hasta en los lugares de estudio, ¿no? Digo, creo que tiene que ver con un complejo de un montón de cosas, pero digo, podremos llegar a la raíz de la cuestión para poder descifrar por qué estamos llegando a este tipo de violencia en toda la sociedad, ¿no? Digo, yo creo que porque no se le presta atención al que tenemos enfrente. No se le presta atención a los hijos cuando vuelven del colegio, no se le presta atención a los padres cuando nos dicen algo, no se le presta atención a la maestra. Hoy la maestra está totalmente borrada del mapa para muchos chicos, no tienen un poquito de respeto, y ese respeto no es que lo inculca la maestra o no lo inculca la maestra, el respeto tiene que venir de casa. O sea, si yo en casa no respeto a mis pares, obviamente que cuando vaya al colegio y mañana cuando vaya al trabajo y pasado cuando me case o cuando tenga una pareja, no, tampoco la voy a respetar. Por eso es tan importante que la formación, como decís vos, patriarcal, machista, no, es un tema cultural desde cuando uno es chico, ¿sí? Del entorno familiar, del entorno social, porque no vamos a... En la familia puede ser espectacular y han salido chicos que los tenemos con delitos de drogas, con delitos de robo, y la familia por ahí está anonadada y no lo puede creer porque siempre trataron de inculcarle lo mejor. Por eso, en ese caso también fue lo social, fue las personas con las que se juntaba, los ámbitos donde estaba. Lamentablemente yo no veo que sea un tema patriarcal o machista. Tiene que ver, como siempre, con lo cultural, y que hay que erradicarlo desde los más chicos, desde los centros de más chicos, ¿sí? Escuelas,
centros de detención, lugares donde se adoptan a los distintos chicos, darle oportunidad también. Hoy este código tiene de bueno eso también, que tiene mucho del niño y del menor a ser oído, ¿sí? Hoy se lo escucha mucho y eso es importante porque en temas de familia a veces quedaban como medios borrados y se peleaban tipo trofeo por él los padres y él no tenía derecho a expresarse. Hoy los jueces tienen la obligación de escucharlo, más allá de que hay convenciones de derecho del niño y un montón de tratados internacionales que hace mucho que hablan del derecho del niño a ser oído. Hoy está más en auge porque este mismo código lo trata. Entonces ahí está, no es patriarcal, no es machista, es un tema de cultura. Digo, en este tiempo, ¿no? Porque si uno va a la época fundacional de nuestro país, digamos, la gente que ocupaba los lugares de poder, y en la cultura de aquellos momentos, de la generación del 80 en adelante, la mujer tenía que quedarse en la casa a cuidar a los hijos, la mujer no podía salir a trabajar, la mujer no podía trabajar a las fábricas, o sea, hay un montón de puntos y condimentos que llevaron a una sociedad machista de aquel tiempo. O sea, y digamos que la liberación, si se quiere, donde la mujer fue logrando su independencia fue muchísimo después, ¿no? Digamos, con el tiempo y a lo largo. No, y obvio, y no digo... Se arrastra un poco también de todo eso. Sí, totalmente. Pero vos fíjate que hay sociedades, que hoy todavía en otros países, donde la mujer es muy sometida, y sin embargo, jamás se le propicia un golpe. O sea, es sometida desde muchos otros ámbitos, pero jamás se le ocurriría a un hombre levantarle la mano a la mujer. Y estoy hablando de culturas, pero extremas, ¿eh? Sí tienen otro tipo de situaciones donde tampoco de violencia ante otras situaciones, pero como el adulterio y cuestiones así. Pero vos fíjate que es un tema de respeto, es un tema de respeto que antes se daba mucho en las familias, por más que sí, la mujer se quedaba en la casa, pero la mujer quedándose en su casa y siendo ama de casa también era respetada. O sea, porque era la que sostenía el hogar. Muchas veces el hombre salía a trabajar, pero hasta le daba el dinero a la mujer para que lo manejara. Después es como que un conflicto de poderes, ¿no? Porque la mujer, digamos, ganó, si se quiere, su independencia, salió del trabajo, cambió la familia, dejó de existir la familia nuclear que existía en la década del 60, el 70, el 40 para adelante, si querés, cambió el concepto de familia, la mujer logró su independencia económica y empezó un tema de poder dentro del hogar. Digamos que el jefe de familia antes era el hombre. Tal cual. El marcado de esa época, te digo, de la generación del 80 en adelante. Épocas fundacionales de nuestro país. A ver, y es muy difícil erradicarlo. Después hubo situaciones donde el hombre no tenía trabajo y la mujer sí, y el hombre se tenía que haber una inversión de roles, no se tenía que quedar en la casa. Y empezó a haber una guerra de poderes. Digo, yo tratando de buscarle qué es lo que está llevando tanta violencia y llegar a estas cosas, no tanto femicidio, tanta violencia contra la mujer y violencia en general. Sí, más que nada violencia en general. Yo tengo un nene chiquito, tan chiquito no, tiene 6 años, y desde muy chico lo que yo le muestro en la tele cuando hay situaciones de este estilo, donde se producen situaciones de bullying, de violencia de género, que lo muestran y todo, y le muestro y le explico por qué eso no se hace, por qué hay que valorar a la maestra, por qué hay que valorar a la mamá, por qué hay que valorar en general a las mujeres, porque siempre se da, porque la mujer es más débil. Entonces, a un nene, bueno, vos te agarrás a trompada y por ahí no le decís nada. Pero a la nena le pegaste, ¿por qué le pegaste a una nena? O sea, entonces hay que hacer eso. Hay que agarrar y explicar todo. Lamentablemente estamos en una sociedad, antes no nos explicaban nada y por ahí funcionaba mejor. Pero hoy, lamentablemente, hay que explicar todo. Sí, y que tiene que ver mucho con el hombre posmodernista, ¿no? El hombre posmodernista hay algo que lo marca, pero indudablemente el individualismo. Es una característica que lo marca tal cual, el individualismo, y tiene que ver con lo que hablamos de los celulares. ¿Sí? Estar aislado, por más que haya un grupo de gente, tiene que ver con el individualismo, y ese individualismo hace que no haya diálogo, hace que no se charle en la mesa, ni esté la cena, ni la cena de la noche, ni el almuerzo del domingo, digo, ¿no? No, es que aparte marca un tema de interés también por lo que el otro te está dando, o sea... Por ahí, si vos conocés a la persona, ¿no? Ya sabés que no es que no te está prestando atención porque está con el celular, sino porque, nada, es una cosa habitual, pero sabés que no es que no te presta atención. Pero, por ejemplo, si te pasa con alguien que recién conocés y agarra el celular todo el tiempo, vos decís, esta persona, no sé para qué vino, para qué está acá,
si no me va a prestar atención. O sea, hoy lo asombroso es ver que alguien que está enfrente tuyo esté interactuando con vos sin agarrar el celular. O sea, eso es lo asombroso. O sea, y a los nenes también quieren celular y quieren redes sociales y todo el tiempo, y es difícil ponerle coto a eso y decirle no, pará, todavía no. Por ahí todo eso antes no estaba, y eso hacía que uno no tuviera que explicar tanto, no tuviera que hablar tanto. Por eso tampoco estaba bueno que no hubiera diálogo. Antes no había diálogo de otras situaciones, que hoy está bueno que haya. Pero como toda libertad que se fue dando, se fue transformando, me parece, en un poco de libertinaje. Y bueno, por eso tenemos hoy, nada, este lío y esta cuestión de cómo abordar, sobre todo los más chicos, en este mundo que está siendo cada vez más violento, ¿no? Y eso se traslada, digo, a las aulas, al colegio, y el tema también de los celulares. Una vuelta hablaba con un profesor, bueno, que tenía un par de alumnos complicados, y el tema del celular, de que estaban en clase y mientras él explicaba estaban con el celular. Sí. Y él creía que el alumno no le prestaba atención, pero dice que desarrollaron una habilidad de poder estar con el celular y a la vez prestar atención. No, olvídate, es lo que te decía yo recién. Mi nene mismo, yo lo veo mucho con él, yo lo tomo ejemplo todo el tiempo, porque no es porque sea mi hijo, no, pero, o sea, él no me está escuchando supuestamente, no me está prestando atención, porque está con la computadora, está con la tele, como bobo, le digo yo, y a los 2 segundos repitió todo lo que yo estaba hablando por teléfono o estaba hablando con la persona que tenía enfrente, como si no me estabas prestando atención. Y lo mismo pasa en el aula, pero eso tampoco está bueno. Eso tampoco está bueno, porque si bien está bien que desarrollen nuevas maneras de inteligencia o de captar información, siempre está el feedback del respeto y de mirar al otro cuando me habla y de interactuar con el otro en ese momento. Y ellos no están viviendo en esa época. Ellos se sientan y ya están buscando qué tener en la mesa para entretenerse, no solo el hecho de tener el plato con la comida y ver al otro y charlar con el otro. Bueno, estamos con la columna acá de Abogados en Llama, junto a la doctora Samantha Roxana Lagruta. Bueno, estamos hablando de temas realmente muy importantes y tratando de dilucidar un poquito la cuestión de fondo, ¿no? De por qué están sucediendo estas cosas, por qué tanta violencia general en la sociedad, ¿no? Sí, sí, es así. Hasta nos apasionamos con el tema y lo discutíamos después en el corte también, ¿no? Porque inclusive acá con la charla nos dábamos cuenta que tenemos distintas opiniones, de que no es un tema que tenga que ver con lo económico. Yo creo que están todos los estratos sociales y que lo único que veo de diferencia, que no lo mencionamos antes y lo mencionábamos fuera recién del aire, es el tema de que por ahí hoy la mujer se anima más, ¿no? A denunciarlo, a hacerlo público, pero también se anima más porque tiene medios, que eso está bueno, eso está muy bueno de esta sociedad. No hablemos todo lo malo, pobre de nuestra querida sociedad. Las leyes que se han creado, el tipificar un poco el tema del delito de violencia de género, el femicidio, tantas marchas, tantas asociaciones, ONGs, tanta difusión en los medios que son tan importantes, ¿no? Eso hace que llegue a todos los hogares, y eso hace que una mujer un día diga, me está pasando lo mismo que esa persona y mañana puedo terminar como esta o como aquella. O si tienen hijos piensan que o mañana pueden terminar mis hijos como este o como aquel. Entonces no, tengo que hacer algo. Y ahí van buscando los medios. Hay teléfonos donde llamar, muy fáciles de marcar, hay oficinas donde recurrir, no solo hay que ir a hacer la denuncia, muchas veces se puede ir a orientación en muchos otros lugares. Es más, yo te contaba fuera del aire que yo tengo muchos casos que provienen de las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, de algunos barrios, ¿no? Por una cuestión de cómo a veces llevan la vida los militares, ¿no? Y la cuestión estricta que tienen en su accionar, que a veces los hace también ser así con sus mujeres, con sus hijos. Y en esos lugares muchas veces, por ejemplo en Palomar, en la base aérea de Palomar, en el barrio aeronáutico, funciona un centro ahí dentro, donde tienen psicólogos y profesionales que se encargan de cuestiones como estas. Es más, a mí la mayoría de los casos me los han derivado de ahí, de la UCOF se llama. Y mucha gente del barrio acude porque lo tiene cerca, porque lo tiene a mano, y eso tendría que haber en todos los distritos, en todos los lugares.
tanto en barrios pequeños como más grandes. Ojalá esto se pudiera instaurar no sé, en cada 10 manzanas, cada 5 manzanas. Obvio que nos faltan un montón de cosas y un montón de herramientas, pero yo creo que como hoy se pudo con un montón de cosas, mañana también se va a poder con otras. Vos que estás, digo, del día a día con estos casos, que los ves de cerca, digo, tenés otra comprensión que nosotros no tenemos, ¿no? ¿Qué pensás que nos lleva a ser una sociedad tan violenta en estos tiempos que estamos viviendo? Digo, porque lo ves hasta en un semáforo cuando se pelean un vehículo que por ahí lo rozó, lo pasó cerca, el otro se baja, yo lo he visto en la calle, Sí. lo quiere pegar, o hasta terminan a las trompadas en la vía pública, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando que se está llegando en estos tiempos y va a ser una sociedad tan violenta? Y yo creo, primero lo hablamos antes, la Sí. falta de respeto, ¿no? Empezamos por ahí, por el respeto. Empecemos por ahí, porque yo no respeto a mi mujer en mi casa o a mi marido en mi casa desde el momento que no me siento a comer en la mesa con ellos, que nunca llego al horario o que nunca me siento con mi nene a ver un cuaderno, y ahí no estoy respetándolo. Lo mismo pasa en el ámbito laboral, lo mismo pasa en el ámbito social en la calle. Ahora, también estamos en una sociedad que está muy estresada, me parece, ¿no? Que está muy llena de horarios, de preocupaciones, de que la cuestión económica influye, de que nunca alcanza el dinero o de que el que la alcanza quiere más, ¿no? Entonces eso hace que vayan como locos por la calle y por ahí pase esto de que no toleren. Yo tengo un grupo con mis amigas que se llama la toleración cero. Toleración le pusimos así como un eufemismo nuestro, obviamente no existe así toleración, pero en realidad debería ser tolerancia cero. No hay tolerancia hoy. O sea, es más, en la foto del grupo tenemos 4 hermanas, 4 monjas con escopetas que encontramos en Facebook, porque realmente un día nos encontramos charlando y ninguna tolerando lo que decía la otra. Y eso mismo pasa en toda la sociedad, no hay tolerancia. Uno antes dejaba pasar a ese que nos hizo faquio por la calle o que nos mandó a freír churros o que nos está tocando bocina. Ahora no, se bajan mujeres, se bajan hombres, seas camionero, seas colectivero, seas un auto normal, una bicicleta. Y hay un grado de violencia pero que ha llevado a gente que yo veía pacífica y quedarme pasmada de cómo ha bajado. Mi mismo viejo el otro día casi lo mata a un chico estos del delivery de pizza porque se le tiró encima con la moto. O sea, una persona que para mí era súper pacífica y súper tranquila, también colapsó. ¿Entendés? O sea, y así miles de ámbitos. Yo cuento mis anécdotas y mis cuestiones familiares porque creo que se ven reflejados todos en las mismas, ¿viste? No sé si tiene que ver con una sola cosa puntualmente. Me parece que es un cúmulo. Sí, digo, con alusión a lo que decías, había un video que pasaron en la televisión, precisamente en un noticiero, sobre este tema, ¿no? De cómo se pone violenta la gente en cuestión de segundos. Un auto se cruza con una moto, la moto obviamente infracción y el auto casi lo choca. Sí. Para los dos vehículos, en este caso el muchacho para pedirle disculpas, decirle, bueno, perdóname, pero lo que sorprende es que baja la mujer del auto y le pega una trompada al muchacho. Claro. Y lo desmaya en el medio de la calle. Sí. Pero una trompada terrible. Sí. Eso es lo que hace, por eso el video daba vuelta por todos los medios, porque sorprendía el nivel de violencia de la mujer. O sea, me dio 2 palabras y le pegó una trompada. Sí. Y el chico cae, se ve como cae al piso. Digo, no, es tremendo por eso. No, hoy ya no hay toleración. Como digo yo, no hay toleración. Es una palabra loca, pero es así. No se tolera nada. No se tolera nada, no se deja pasar una. Y el no dejar pasar implica el estallar. El estallar por cualquier cosa. Más allá de que esta época del año es una época en la que todos estamos estresados y cansados. Pero esto está pasando desde enero a diciembre. No distingue, me parece, meses, ni días, ni situaciones. Pasa en todo el mundo. O sea, es un mundo, como digo yo, que está sin tolerancia en todos lados. Desde los lugares más pacíficos hasta los lugares más candentes. Sí. Es una cuestión de la sociedad mundial. Sí, se vive, digamos, acá y en todo el mundo. El nivel de violencia ha aumentado en los últimos tiempos. Bien, entonces, digo, volviendo a la Biblia, digo, a la nueva Biblia de los abogados. En este caso, digo, porque bueno, tiene un montón de ítems y de cosas que recién se están empapando. ¿Cuáles son los puntos, digo, más atractivos que tiene el nuevo Código Civil?
Más atractivos, bueno, uno de los más atractivos es esta cuestión de la aplicación temporal en el tiempo que hablé antes, atractivo en el sentido de que es la discusión eterna y que para todos va a ser una discusión, tanto para jueces como para abogados, porque vamos a tratar algunos de aplicar la ley hoy, otros van a tratar de aplicar la ley anterior, y así van a estar discutiendo y no hay como vos decís, una Biblia que diga ABC es así. Hoy va a estar muy discutido, más allá de este artículo 7 que habla de cómo se tiene que aplicar según este nuevo código. Otro de los puntos que está, digamos, novedoso fue el internalizar todo lo que es el derecho comercial dentro del Código Civil y mezclarlo entre las mismas pautas del Código Civil, no dejarlo aparte. No es que metieron el Código Comercial en una segunda parte del Código Civil. No, están mezclados los artículos. Hay muchos artículos que son de índole procesal dentro del Código Civil. Eso también es novedoso. No sé si es bueno o malo, es novedoso. Yo creo que para el que empezó a estudiar hoy, va a aprender a estudiar de otra manera. Va a tratar de estudiar de manera más unificada, no ya un código por un lado, un código por el otro. Ya este código está como un poco más completo en esas cuestiones. En familia, bueno, cambió denominación, pero no cambió demasiado en el fondo. Está un poco más ordenado igual lo que es familia. Y lo que está bueno es que trajo varias cuestiones que antes estaban en leyes perdidas por ahí, como por ejemplo el tema de la fertilización, y toda esa cuestión está muy regulada, está reglamentada, le falta como a todo, pero está bueno que esté en este código. El tema de la adopción también está en este código incluido y está muy bien articulado. Y también está el tema de consumidor, que si bien en realidad es como traspolar la ley 24240, que es la de defensa del consumidor, al código, porque no le han hecho demasiado hincapié o no le han hecho demasiadas diferencias, ¿no? Está bueno que esté dentro del código porque siempre para citar en algún juicio o algo, a veces tiene más peso el código que la ley especial, aunque no debería ser así. Así que esas son las novedades más importantes. Bien, doctora Samantha Roxana Lagruta, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Por venir a la radio y la vamos a esperar el martes que viene. Sí. Esta columna Abogados en Llamas. Abogados en Llamas. Así que desde ya muchísimas gracias, que tenga un excelente día, bueno, y será hasta la semana que viene. Muchas gracias, un besito.